Hoy venimos con un tutorial en el mando de foco DJI. En primer lugar abrimos la caja y encontraremos un mando y una antena. Hay que enroscar la antena en la parte superior del mando. Luego tenemos el motor y el soporte para las barras. Aquí tendremos que colocar el soporte al motor y luego lo montamos en las barras y hacemos encajar los engranajes a los dientes de la rueda de foco de la óptica. Una vez hecho esto, conectamos un cable LeModitap al motor y una batería V-Lock para la alimentación de corriente. Encendemos el mando y veremos una luz del motor parpadear. Ya montado todo, procedemos a la calibración para establecer los puntos de inicio y fin del anillo de foco. En este caso, calibraremos nuestra óptica con el modo automático que ahora veremos. Seleccionamos Automatic y pulsamos OK y más tarde Start. El mando comenzará a buscar el inicio y el fin del foco. Al terminar, ya estamos listos para utilizarlo. Si contamos con ópticas de fotografía fija que no tengan puntos de inicio y fin, tenemos que utilizar el modo manual de calibración. Para ello debemos montar la óptica colocándole un anillo adaptador con el diámetro correcto. Tenemos dos maneras para la calibración manual. Tenemos Manual Remote y Manual Hand. Comenzaremos por Manual Remote. Pulsamos OK y mantenemos presionada la flecha hacia arriba. Vemos cómo el anillo de foco se mueve y paramos hasta llegar al punto de inicio, al tope, y volvemos a presionar OK. Ahora pulsamos la flecha hacia abajo para hacer lo mismo hacia el límite de la derecha. Nuevamente presionamos OK cuando terminemos y estaremos listos. Ahora vamos con Manual Hand. Aquí calibraremos moviendo el foco con nuestras propias manos. Seleccionamos y presionamos OK. Iniciamos el movimiento de foco con nuestras manos hacia la izquierda hasta alcanzar el punto de inicio. Pulsamos OK y luego hacemos lo mismo hacia la derecha. Presionamos OK nuevamente y listo. Ya calibrado, les enseñaremos las diferentes opciones para controlar el funcionamiento del motor. Para ello, primero vamos a Menú y seleccionamos la opción Motor Para. Lo primero que tenemos aquí es Cali-Torque. En este punto controlamos la fuerza que debe emplear el motor para girar al momento de calibrar. Va de mínimo a máximo, la elección dependerá del tipo de óptica. Luego tenemos Run Torque. En esta opción regulamos la fuerza del motor al operar. Si eliges mínimo, se aplicará mayor fuerza y el giro será más duro. Si escoges máximo, la fuerza será menor y el giro más suave. Seguimos con Speed. Aquí controlamos la velocidad del giro. Va desde Slow, Medio hasta Fast. Luego tenemos Aceleración, que es donde regulamos la velocidad con la que inicia la rotación y con la que frena el movimiento. Este mando también nos permite hacer algo muy interesante y útil, que es marcar puntos de foco específicos. Lo primero que hacemos es girar para llegar al primer punto y presionamos la letra A hasta que se marque en la pantalla. Luego giramos hasta el segundo punto y dejamos presionada la letra B hasta que se marque. Ahora, con solo presionar A o B, el foco irá hacia los puntos según le indiquemos. Para regular la velocidad de este giro, vamos a la opción Rack Speed del menú Motor Para. Si reducimos el porcentaje, la velocidad de un punto a otro será más lenta. Lo mismo si subes el porcentaje, la velocidad será más rápida. Para finalizar, tenemos la opción Direction en la que elegimos la dirección en la que el motor girará.